Antes que nada, cordiales saludos a toda la comunidad de Jai, en especial a la comunidad de Sensi. Hoy quiero explicarles qué son los puntos de Sensi, cómo funcionan y qué podemos hacer con ellos. Los puntos de Sensi son los incentivos que nos da Sensi al nosotros utilizar la plataforma. Cada vez que nosotros hacemos una votación, cada vez que nosotros realizamos un post y lo publicamos, cada vez que nosotros estamos haciendo un comentario, ganamos puntos. Vamos a buscar acá. Hay una persona que yo sigo que acaba de publicar. ¿Cómo yo gano puntos acá? Yo estoy acá, veo la imagen y después de ver las imágenes, yo agarro y decido votar. Por este voto que yo estoy haciendo, me van a dar puntos. Y acá yo voy a hacer un comentario. Haces un comentario y al hacer un comentario le das a responder y automáticamente se publica el comentario y aquí también vas ganando puntos. Si tú tienes algún banner de votos y quieres utilizarlo, yo tengo uno, me vengo acá, yo lo tengo guardado acá en esta pestaña que es la pestaña de fragmentos de código. Me vengo acá a donde dice voto y le doy a voto. Aquí sale mi banner de voto y lo que yo utilizo normalmente para votar. Y en ese voto yo quiero darle un par de tokens. Entonces coloco acá los tokens que le voy a dar y le doy al mensaje. Fíjense que aquí está el mensaje que estoy enviando. Aquí aparece mi panel de voto y además de eso, en este panel de voto estoy apoyando y pidiéndole a la gente que ve este voto que apoye la propuesta de Sensi, que es esta que está acá. Las personas pueden leer, ver la propuesta y apoyarla si lo desean. Pero al yo darle acá, yo automáticamente estoy ganando puntos. ¿Dónde veo yo los puntos que gano? Los puntos que yo gano, yo los veo en la cartera. Yo me vengo a la cartera, entro a donde dice Sensi. En Sensi veo los puntos. Acá están los puntos que yo tengo acumulados y aquí están los puntos que yo voy acumulando con mis actividades. Aquí dice puntos por votar. Aquí dice los puntos transferidos. Yo acabo de transferir porque yo había hecho un video anterior, pero cometí un error y la grabación no salió. Yo acabo de transferir a Steam App, que lo vamos a hacer ahorita, 6.000 puntos para comprar una delegación de 200 HP por un mes. Ya vamos a ver qué es eso. Yo, para poder sumar estos puntos acá, le doy aquí. ¿Qué hago yo con los puntos? Con los puntos yo hago varias cosas. Yo lo primero que hice fue hacer esta promoción con 250 puntos de un artículo y además de eso hice esta transferencia de 6.000 para poder ganar o para poder comprar 200 HP para mi poder de voto. ¿Dónde se ve eso? Eso lo hacemos acá en comprar ventajas de Purse. Acá nos vamos a encontrar con estas cuatro pestañas. Está esta primera pestaña que es para comprar puntos. Está esta pestaña para impulsar la cuenta, que yo no lo hago. Antes utilizaba esto y uno le daba a impulsar y uno con los puntos compraba el impulso para el voto de un post en específico. Pero esto ya yo no lo uso porque prefiero hacer el impulso completo de la cuenta. Está esta parte que es promocionar, ¿de acuerdo? Donde yo agarro, entro acá y puedo colocar un artículo y promocionarlo. Acá te da por un día 150 puntos, por 2 días 150 puntos. Tú puedes hacer la promoción del post desde esta pestaña que está acá o te puedes ir tranquilamente a tu perfil y escoger un artículo. Yo voy a poner este artículo que está acá para ponerlo como ejemplo. Agarro y puedo ingresar a estos 3 puntos y le puedo dar a donde dice promocionar.
le voy a dar a donde dice promocionar y aquí voy a tener la dirección. Yo puedo copiar esta dirección y venirme acá y van a ver que es la misma pestaña de promocionar el post, que es lo que te dice. Aquí te dice el número de post, el número de puntos que tú tienes. Aquí puedes colocar la dirección o debes colocar la dirección y aquí escoges la cantidad de días por las que quieres promocionar el post. Yo le voy a dar 150. Recuerden que es lo mismo hacer esto desde esta pestaña de PERS que hacerlo desde el post. Si yo le doy aquí en el post, lo puedo hacer de manera directa, al igual que hacerlo por la pestaña. Entonces, yo le doy aquí y le voy a poner 150, que es lo mismo que tengo acá. Lo voy a hacer desde el post y le voy a dar a siguiente. Cuando le dé a siguiente, yo tengo varias formas de pagar los puntos. Lo puedo hacer con mi clave privada, lo puedo hacer desde HiShinger o lo puedo hacer desde HiKeychain. Yo lo voy a hacer con mi llave privada, le voy a dar a pagar y queda finalizado el proceso de promoción. ¿Dónde se van a ver estos posts que nosotros estamos promocionando? Cuando nosotros en un rato entremos a la parte principal de Sensi, vamos a verlo acá en popular, vamos a ver los posts que se han ido promocionando. Ahora bien, viene la última parte. Esta última parte es la más importante, que tiene que ver, déjame buscarlo acá, tiene que ver con estos 6.000 puntos que están acá. Estos 6.000 puntos que están acá, yo los utilicé para impulsar mi cuenta. ¿Qué se hace al impulsar la cuenta? Aquí cuando yo voy a impulsar la cuenta, te dice que la puedes impulsar por 1.500 puntos por 7 días o la puedes impulsar por 30 días por 6.000 puntos. Aquí dice, esta cuenta ya ha sido impulsada porque la acabo de impulsar, que es lo que les acabo de mostrar en la cartera. Yo la impulsé por 6.000 puntos. Cuando yo impulso la cuenta por 6.000 puntos, simplemente le doy acá, hago el proceso y hago la votación. Al yo darle a impulsar, Sensi me delega 200 puntos que los vamos a ver en nuestra cartera de Hai. ¿Qué se hacen con estos 200 puntos? Con estos 200 puntos nosotros tenemos poder de voto, podemos aumentar nuestro poder de voto y si somos nuevos usuarios y no tenemos poder de voto, podemos utilizar este poder de voto para publicar durante un mes completo que lo tenemos y tenemos 209 Hai en nuestro poder de voto comprado con los puntos. Esto nos ayuda para poder votar con mayor fuerza, para poder hacer mayores actividades dentro de la red de Hai. Por esto yo siempre he dicho que Sensi es fundamental para las personas que entran nuevas dentro de la red de Hai. ¿Por qué? Porque tú puedes agarrar acá y con las actividades de comentar, votar y publicar vas ganando puntos y con esos puntos tú puedes agarrar e impulsarte, puedes publicar más, puedes tener mayor actividad y puedes ganar mayor cantidad de HP, lo que ayuda a todas las personas nuevas dentro de la red. Bueno, así funcionan los puntos nos dan estas opciones y estas opciones son fundamentales para las personas que están nuevas en la red. Muchísimas gracias. Espero que este video haya sido de un agrado para todos ustedes. Si tienen alguna duda, por favor, colóquenla en los comentarios y con gusto se les responderá. Feliz tarde y mis mejores deseos para todos.